Hola, ¿cómo están? En este video pues vamos a continuar con el tema que es movimiento en una dimensión. Vamos a ver otro tipo de movimiento, en este caso es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿En qué consiste este tipo de movimiento o de qué se trata? Bueno, es un tipo de movimiento en donde la aceleración de un objeto se dice que es constante. Dicho de otra manera, pues en este tipo de movimiento la velocidad presenta algunas variaciones. Esas variaciones son iguales en tiempos de la misma magnitud o del mismo tamaño. El primer concepto y el más importante que se ve en este tema pues es el de la aceleración. ¿Por qué? Pues la aceleración dice que es el cambio de velocidad de un objeto en un intervalo de tiempo. Este tipo de concepto pues es de tipo cantidad vectorial, que consta en tener magnitud o valor numérico, dirección y sentido. Bien, para esto pues tenemos dos fórmulas directas para encontrar lo que es la aceleración. Tenemos esta primera donde involucra lo que sería una velocidad final y una inicial. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando que es un cambio de velocidad, entonces debemos de tener dos velocidades, el cual nos den esa diferencia o ese cambio. Diferencia, por eso el signo menos. Y va a ser en un intervalo de tiempo. En la segunda fórmula tenemos casi los mismos datos. Estamos hablando de diferentes velocidades, es decir, del cambio, pero se encuentran elevadas al cuadrado. Y además de eso estamos trabajando con distancias, con el doble de la distancia. Las unidades de la aceleración en este caso pues es el metro sobre el segundo cuadrado. ¿De dónde provienen estas unidades? El metro con el segundo cuadrado se trata de la velocidad y el otro segundo, el que hace que este sea cuadrado, proviene de el tiempo. Bien, y luego siguiendo con las fórmulas, pues tenemos fórmulas para la distancia. Son las variables que tenemos en este caso, distancia y distancia. Pero, ¿qué diferencia tienen una de la otra? Bueno, según los datos del problema, nosotros podemos ocupar una donde estemos teniendo velocidad final e inicial y trabajemos con tiempo. Si no, pues tenemos que tener velocidad inicial, tiempo y aceleración. Esa es la diferencia entre ambas. Tratándose de distancia, pues estamos trabajando en unidad de medida de metros. Hay que tener ciertas consideraciones cuando trabajamos con la aceleración. En un principio está lo que es la velocidad inicial o con la velocidad que inicia nuestro móvil, nuestro cuerpo o nuestro objeto. Con la que inicia en el intervalo de tiempo, es decir, cuando el tiempo inicia, también la velocidad inicial surge. Esta la determinamos con la letra B subíndice I y decimos que la velocidad vale 0 cuando el objeto o nuestro móvil está en reposo. La segunda consideración se trataría de nuestra siguiente velocidad, en este caso es la velocidad final o V subíndice F. Y esta es la velocidad que tiene cuando el intervalo de tiempo termina. Nuestra siguiente consideración es acerca de cuando la aceleración es positiva. Esto surge por el aumento de velocidad. Si estamos trabajando con cambios de velocidad, en este caso de la velocidad inicial a la final es un cambio. Y cuando la velocidad final es más grande,
o aumentó, se dice que la aceleración ahí es positiva. Luego determinamos una aceleración negativa o también llamada desaceleración cuando nuestra segunda velocidad, es decir la final, disminuye, es menor o es más pequeña que con la que iniciamos. También se dice que se está frenando el móvil o nuestro objeto. Y como último, decimos que nuestro cuerpo o nuestro objeto está inmóvil o con una velocidad constante cuando no tiene una aceleración, es decir, nuestra aceleración es nula o es cero, si nuestro cuerpo está en reposo o se mantiene la misma velocidad en un periodo de tiempo. Vamos a ver ejemplos relacionados con el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En estos casos, si vemos, es el ejemplo 3 para darle continuidad al video anterior donde hicimos dos ejemplos. Un autobús viaja en una carretera a una velocidad de 70 km por hora y acelera durante 30 segundos hasta llegar a su límite de velocidad, que son 95 km por hora. ¿Cuál fue su aceleración? Bien, en este caso tenemos tres datos numéricos que serían los 70 km por hora, que estamos hablando de una velocidad, pero no sabemos si es la inicial o la final, y nos dice que acelera durante 30 segundos. Estos segundos pues estamos hablando de tiempo solamente por las unidades, y nos dice que llega a otra velocidad que son 95 km por hora. Nos pide encontrar lo que sería la aceleración. Esa va a ser nuestra variable. Vamos a ver cómo se resuelve. Tenemos los datos para este problema. Nos está dando 70 km sobre hora, 95 km sobre hora y 30 segundos. Nos pide encontrar lo que es la aceleración. En este caso se determina como velocidad inicial de 70 km por hora porque es con la que empieza a andar el móvil, y 95 km por hora porque y termina en una velocidad de 95, así es que ahí se ve el aumento que tenemos en velocidades. Es una aceleración positiva porque estamos viendo que la velocidad inicial es más chica que la velocidad final. Si hubiera sido una desaceleración, entonces el problema nos hubiera dicho que desaceleraba y nuestra velocidad final hubiera sido los 95. La fórmula que vamos a estar ocupando es la que se ve en pantalla, donde nos da todos los datos que tenemos del problema. Vamos a convertir todos nuestros datos porque los tenemos en kilómetros por hora y el tiempo en segundos, entonces necesitan estar en las mismas magnitudes. Vamos a hacer una tableta de conversiones. Voy a hacer una doble conversión. Yo sé que una hora es igual a 3600 segundos y un kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces estas conversiones me van a ayudar para sacar el resultado de 70 kilómetros por hora. Si yo quiero eliminar los kilómetros, entonces lo que tendré que hacer es ponerlo en la parte de abajo para poderlos cancelar. En este caso voy a usar esta igualdad, voy a poner ahí un kilómetro y lo que resta lo voy a poner en la parte de arriba.
En el caso contrario, para la hora que ya está abajo, para cancelarla lo pongo en la parte de arriba y los 3600 segundos en la parte de abajo. Bien, teniendo ya esto, entonces lo que voy a hacer son las operaciones de la siguiente forma. En línea recta le voy a multiplicar todos los valores, línea recta, y voy a dividir el de arriba contra el de abajo. Y quedarían de la siguiente manera: 70 por los 1000 por el 1, y abajo en línea recta 1 por 3600. Hay que cancelar las unidades para saber en qué es lo que me queda el resultado. Arriba me quedaría 70.000 entre los 3600, lo cual me va a dar un resultado de 19.44 metros sobre segundo, que eran las unidades que me habían quedado. Lo mismo voy a hacer con la velocidad final, con el de 25 kilómetros por hora. Haciendo lo mismo, el resultado que me va a dar es 26.36 metros sobre segundo. Hice exactamente las mismas operaciones considerando las mismas igualdades. Ya nada más lo voy a escribir aquí para tenerlo como dato y usarlos en mi fórmula. Ahora sí, teniendo ya todos los datos como corresponden, vamos a sustituirlos. Entonces la aceleración sería igual a velocidad final menos la inicial entre el tiempo. Haciendo las operaciones correspondientes, mira que es 0.23. Vamos a ver qué pasa con las unidades. Mi velocidad final estaba en metros sobre segundo y mi velocidad inicial también. Como es una resta, pues sigue siendo metros sobre segundo porque estamos manejando las mismas unidades, son semejantes. Y en la parte de abajo del tiempo, pues será segundo. Lo que voy a usar es la regla de la herradura ya muy conocida, y voy a completar la igualdad para poderla hacer extremos por extremos, y medios por medios se van a multiplicar. Los extremos los escribo en la parte de arriba, va a ser n por 1, y en la parte de abajo s por s, que me daría pues s cuadrado. Esas son las unidades en las que sale mi aceleración. Ese sería el resultado. Entonces, el resultado de este problema sería que nuestro autobús tendrá una aceleración de 0.23 metros sobre segundo cuadrado a los 30 segundos que empezó a acelerar. Vamos con el siguiente ejemplo. Un tren viaja a una velocidad de 32 metros sobre segundo y se detiene por completo después de haber recorrido 140 metros. ¿Cuál es su aceleración y en cuánto tiempo se detuvo? En este caso solamente contamos con dos valores numéricos, y esos datos estamos hablando de velocidad, en este caso, y de distancia, 140 metros. Nos pide encontrar aceleración y tiempo. Vamos a ver cómo se resuelve. Los datos que tenemos entonces son los 32 metros sobre segundo y los 140 metros. Nos va a pedir encontrar una aceleración y un tiempo en que hace recorrido.
32 metros sobre segundo son mi velocidad inicial y la distancia va a ser de 640 metros. Ahora dice que va desacelerando, entonces nosotros decimos que nuestra velocidad final pues va a ser cero porque está ocurriendo una desaceleración, es decir, el móvil se está poniendo en reposo. Vamos a ver qué fórmulas nos van a servir para resolver este problema. Bien, ahí tenemos las dos fórmulas. La primera es para encontrar la aceleración. No pude usar la anterior porque nos faltaba el tiempo, pero tenemos en este caso la distancia. Ese es un dato que nos proporciona el problema. Y para el tiempo voy a usar la siguiente fórmula donde tengo todos mis datos. Simplemente pues voy a despejar el tiempo. Entonces mi tiempo me quedaría de la siguiente manera. El tiempo va a ser igual a, en este caso, tiempo está multiplicando a todo lo que está entre paréntesis. Entonces yo lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Mi distancia me quedaría en el mismo lugar y todo lo que está entre paréntesis lo voy a pasar a dividir. Así me quedaría mi fórmula. Vamos a pasar entonces con la sustitución. Para la aceleración va a ser igual a mi velocidad final, en este caso es 0 al cuadrado, menos mi velocidad inicial, es 32 metros sobre segundo al cuadrado. Hay que ponerlo entre paréntesis sobre 2 veces el valor de mi distancia, en este caso 140. Hay que hacer las operaciones. En este caso pues el 0 lo elimino y el menos lo paso porque está fuera de mi paréntesis y pues no es algo que se vaya a elevar al cuadrado, entonces necesito pasar ese menos. Las 32 al cuadrado son 24 y abajo 280. Mi resultado va a ser el siguiente: menos 3.66 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, como estoy tan segura de que son las unidades, bueno, pues todas las unidades y mis datos correspondían a metros y segundos. Vamos a hacer de todas formas cómo se sacarían las unidades. El 32 tenía metros sobre segundo, que se va a elevar al cuadrado, y la distancia en metros. Por lo tanto, metro al cuadrado sobre segundo cuadrado, en la parte de arriba sobre metro. Y le voy a poner un 1 para poder hacer la regla de mi herradura. Mis extremos se van a multiplicar y mis medios también. Los extremos van arriba, metro cuadrado, y abajo sería metro por segundo cuadrado. Se elimina el metro con el cuadrado de arriba, me quedaría metro sobre segundo cuadrado en la parte de abajo, y ahí están mis unidades. Para la sustitución de mi tiempo, mi distancia
en 140 metros. En la parte de abajo, la suma de mis dos velocidades entre 2. Vamos a ir sacando las operaciones paso por paso. 140 arriba, sumando el 0 y el 32, entre 2. Recuerden que ustedes también lo pueden hacer directo, pero para que no quede duda de dónde salen los resultados, lo voy diciendo paso por paso. El resultado final quedaría como 8.75. En este caso, el 1 lo pone debajo del metro de arriba, lo llevaría de la siguiente manera: metro sobre segundo en la parte de abajo, se aplica el mismo valor de la herradura, donde se van a eliminar los metros, y la unidad que quedaría en segundos. Ese es el resultado. Entonces el resultado para este problema fue que el tren tuvo una desaceleración de 3.66 metros sobre segundo cuadrado en 8.75 segundos. Recordemos que hablamos de una desaceleración por el signo negativo que salió en nuestro problema. Y el último ejemplo sería: una persona viaja en motocicleta a velocidad de 3 metros sobre segundo y acelera constantemente a razón de 0.4 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué distancia recorrerá después de un minuto? ¿Cuál será su velocidad después de ese tiempo? Entonces hay que encontrar distancia y velocidad que tiene en un minuto. Vamos a ver cómo se resuelve. Para el quinto ejemplo tenemos los siguientes datos. Nos está diciendo que un móvil ya trae una velocidad de 3 metros sobre segundo y que está acelerando a razón de 0.4 metros en un tiempo de un minuto. Ese tiempo pues hay que convertirlo a las mismas unidades que los otros dos datos. En este caso es directamente: un minuto vale 60 segundos. Hay que encontrar velocidad final y distancia. Con las siguientes fórmulas nosotros vamos a poder encontrar la distancia directamente. Tenemos todos los datos que la fórmula ocupa. Y para la velocidad final, con esta fórmula nosotros vamos a tener que despejar, ya que tenemos los datos que ahí se presentan. Para despejar, entonces, el primero sería hacer la T y el otro lado del signo igual, porque es la variable que nos estorba en este momento y la que puede mover más fácil. Y si me quedaría A por T igual a BF menos BI. El siguiente valor sería mover por un menos BI. Como tiene un signo negativo, le voy a pasar haciendo la operación contraria, que sería una suma: AT más BI igual a BI. Y nada más lo voy a acomodar como debería de ir una fórmula, empezando por la variable que deseo conocer, en este caso BF, y todo lo demás lo paso igual. No hay ningún problema, y que yo haga esto, no estoy alterando nada.
vamos a ver la sustitución entonces de la distancia. Mi distancia va a ser igual a mi velocidad inicial, que son 3, por mi tiempo, que son 60 segundos, más un medio, voy a escribir en la parte de abajo porque me va a caber, y mi aceleración, que son 0.4 por mi 60 al cuadrado. Haciendo las operaciones, 3 por 60 da 180, más un medio de la multiplicación del 0.4 más por el 60 al cuadrado, que son 1040. Hay que dividirlo a razón de un medio, entonces me quedaría como 720. Hay que sumar las dos y se me va a dar una distancia de 900 metros. 2 metros, pues ya les dije, si lo tenemos todo en mismas unidades, no hay problema en colocarle nada más la unidad final. Para mi velocidad final, entonces, va a ser el 0.4, que es mi aceleración, por el tiempo, en este caso 60 segundos, más mi velocidad inicial, que son 3 metros sobre segundo, para tener un total de 27 metros sobre segundo. Y con esto concluiríamos lo que es el ejemplo número 5. El resultado a este problema fue que esa persona recorrerá una distancia de 900 metros con una velocidad final de 27 metros sobre segundo. Vamos a hacer los ejercicios de práctica. Estos los tendrán que resolver ustedes y estos ejercicios vienen contenidos en el programario que se llama movimiento. Nada más para aclararles que vienen ahí contenidos alrededor de 10 ejercicios, los cuales se están dividiendo cada uno en sus videos para que para ustedes sea más fácil y sencillo identificar cuáles problemas se refiere a cada tema, para que los vayan haciendo, los vayan adelantando y también sea más sencillo que localicen las fórmulas. Les voy a ir explicando en este caso que coincidiría el ejemplo, el ejercicio 3 para resolver este problema. Un automóvil al desplazarse en línea recta adquiere una velocidad que cambia en el tiempo según los datos de la tabla que se observa. La tabla es la siguiente. Tenemos una tabla que estamos trabajando con tiempo y con velocidad. Tenemos 9 datos para cada uno. Nos está pidiendo encontrar intervalos de tiempo. ¿Cómo podríamos resolver este problema? Bueno, este problema es más sencillo de lo que parece porque no se tiene que hacer lo que es ninguna operación matemática. En este pues hay que pensar un poquito y hay que aplicar las consideraciones que vimos en este tema. Nos está pidiendo entonces ver los intervalos de tiempo. Les voy a mostrar una manera en que lo pueden hacer. No es necesaria que la apliquen si ustedes pueden resolverlo de otra manera, pero esto podría ser una gran ayuda. Pueden hacer una gráfica para visualizarlo, teniendo una gráfica donde en el eje de las Y pongan la velocidad y en el eje de las X se ponga el tiempo. Recuerden que para graficar se necesita un par ordenado o unas coordenadas de X y de Y, en este caso tiempo X, velocidad Y. Entonces tienen ambos valores, ustedes pueden graficar.
un ejemplo sería si yo tomo el B para graficarlo. Entonces, en B en tiempo, que sería X, voy a poner 1. Ahí apareció la línea. Y en Y, que sería la velocidad, pondría en 12. Ahí apareció. Entonces, en donde ambos intersectan en este punto, ahí se llama B. Es lo mismo que voy a ir haciendo con cada uno de ellos para formar mi función y poder ver claramente lo que me está preguntando. En el primero me dice que le dé el intervalo de tiempo donde el auto muestra una aceleración, es decir, donde se ve que va cambiando la velocidad. Recuerden que eso es lo que significa aceleración, un cambio de velocidad en cierto tiempo. Entonces le voy a dar en qué tiempo se mostró ese cambio de velocidades. El segundo pide encontrar en qué intervalo es nula la aceleración. Recordemos que en las consideraciones hablamos de lo que era una aceleración cero o nula. En la tercera nos pide que en qué intervalo es negativa su aceleración. Entonces también hablamos de cuándo se refería a una desaceleración o un frenado. Y en el último nos pide el intervalo donde es uniformemente acelerado. Al principio del tema les dije en qué consistía esto del uniformemente acelerado. Entonces son preguntas que tienen que ver mucho a lo que entendieron del tema. Recordemos que un intervalo pues se puede escribir de 0 a 1 segundo, de 1 a 4 segundos, etcétera, para que ustedes puedan responder. El siguiente problema que se refiere a este tema sería el ejercicio 4 del problemario. Un automóvil que aparte del reposo acelera a razón de 5 metros sobre segundo cuadrado hasta alcanzar una velocidad final de 30 metros sobre segundo. ¿Qué distancia recorrió? Entonces hay que analizar bien cuáles son los datos que tenemos. Como sugerencia, pues utilizar la tablita como la que usé en los ejemplos para que ustedes tengan una mejor organización en sus problemas y puedan resolverlos. Tomen en cuenta cuáles son los datos que tienen, cuáles son las fórmulas y cuáles son las variables que tienen esas fórmulas para que puedan utilizar cada una de ellas. Esto sería todo por este video.